Dios ha preparado este mensaje para ti. Yo no sé, por alguna razón Dios quiere que escuches este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, tanto para la iglesia como para aquellos que están como nuestros invitados, ¿no? Así es que prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tus oídos para escuchar lo que Dios tiene para hablarte esta tarde. Y mira el título del mensaje: ¿Cómo enfrentar la pérdida y vivir para contarlo? ¿Cómo enfrentar la pérdida y vivir para contarlo? Iglesia, de verdad que qué gran privilegio, ¿a poco no? Podernos reunir en este lugar como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, como sus hijos, y poder exaltar el nombre de Dios. ¿A poco no? Es maravilloso, como que uno viene muchas veces de una semana llena de ocupaciones, una semana donde venimos muchas veces cargados, a veces con situaciones que estamos enfrentando en nuestra vida. Y venimos a este lugar y nos concentramos, centramos toda nuestra mirada, todos nuestros pensamientos, nuestro corazón en adorar a Dios. Y eso es maravilloso porque Dios deposita su paz, su gozo. En medio de la situación que estemos enfrentando en nuestras vidas, Él es fiel con nosotros y nos muestra su amor como ningún otro puede mostrarnos su amor. ¿A poco no, iglesia? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz de estar aquí en la casa de Dios? Hoy tengo el honor, hoy tengo el privilegio de traer la palabra de Dios, de compartir este mensaje que Dios de alguna manera ha preparado en mi corazón para compartirlo con cada uno de ustedes. Y yo te voy a pedir, querido hermano, querido amigo, quizá tú estás aquí por primera vez, pero si estás aquí por primera vez, no es coincidencia, ¿eh? Déjame decirte que Dios ha preparado este mensaje para ti. Yo no sé, por alguna razón Dios quiere que escuches este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, tanto para la iglesia como para aquellos que están como nuestros invitados, ¿no? Así es que prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tus oídos para escuchar lo que Dios tiene para hablarte esta tarde. Y mira el título del mensaje del día de hoy: ¿Cómo enfrentar la pérdida y vivir para contarlo? ¿Cómo enfrentar la pérdida y vivir para contarlo? ¿Alguna vez has perdido algo valioso, quizá algo importante? Yo no sé, quizá las llaves de tu casa, las llaves de tu carro, quizá tu billetera, no sé, el pasaporte, algunos papeles importantes. Yo creo que en la vida todos hemos perdido algo, ¿no? En una ocasión yo perdí las llaves de la camioneta de mi trabajo y perdí las llaves de mi casa, y uno se empieza a buscar y dice, ¿dónde las dejé, no? Y yo creo que es una de las preguntas más tontas que uno se puede hacer, porque claro que si recordaras dónde las dejaste no estarían perdidas, ¿no? Y de hecho mucha gente dice, pero ¿no te acuerdas dónde las dejaste? Pues si me acordara no estarían perdidas, ¿no? Y uno se busca y uno dice, ¿dónde dejé? Y muchas veces eso trae frustración, ¿no? ¿Qué sentimos cuando perdemos algo? No sé, quizá pierdes los lentes, las llaves, el pasaporte. Sabes que una de las cosas, yo estaba viendo cuáles son de las cosas que la gente más pierde, y una de las cosas que la gente más pierde es el paraguas. Qué extraño, ¿no? Porque sales de tu casa porque está lloviendo y traes un paraguas y lo dejas donde sea, o sea, lo pierdes, no sabes dónde lo dejas, ¿no? Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero bueno, según esas son de las cosas que más se pierden, ¿no? Pero cuando uno pierde ciertas cosas, muchas veces sentimos preocupación. ¿A poco no? Pierdes tu billetera y dices, pero ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con mi tarjeta del banco? ¿Qué va a pasar quizás si tienes una tarjeta de crédito? ¿Qué va a pasar? O si tienes papeles importantes como tu licencia de manejo, dices, pero ahí está toda mi información, y qué fastidio tener que, al perder todos los documentos importantes, tener que ir a la oficina de gobierno, al departamento de licencias, tener que sacar tu licencia nuevamente, quizá tener que llamar a tu banco, cancelar las tarjetas. Y hay preocupación, a veces quizá hay temor. Cuando perdí yo mis llaves, me acuerdo que decía, ¿y qué tal si alguien las encontró? ¿Qué tal que si alguien vio que se me cayeron las llaves y luego me sigue a mi casa y sabe dónde vivo y abre la puerta de mi casa y entra a robarnos, ¿no? Uno se preocupa, ¿no? Bueno,
muchas veces hay preocupación, hay temor, hay enojo. Te pones a pensar y dices, ahora tengo que llamar a un cerrajero, ¿no? Y uno sabe que son gastos inesperados muchas veces, ¿no? Pierdes tus llaves y sabes que te va a costar. Te va a costar quizá que vayan y abran tu carro, quizá que te hagan una copia de tu llave. Depende, ¿no? Pero muchas veces trae preocupación, temor, frustración. Muchas veces trae enojo. Dices, ¿cómo soy tan descuidado que llegué a perder esto, ¿no? En ocasiones trae tristezas. En una ocasión mi esposa perdió su cámara fotográfica. Bueno, no necesariamente la perdió, pero se la robaron, pero no la tenía. Y recuerdo que teníamos fotos, memorias muy bonitas. Y muchas veces cuando perdemos algo en nuestra vida, eso puede llegar a traer tristeza a nuestra vida. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguna vez has perdido algo importante en tu vida? Y la realidad es que este mensaje es muy importante para ti y para mí, porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tanto tú que estás ahí sentado, los que están sirviendo ahí atrás, el que está predicando este mensaje, todos experimentaremos, enfrentaremos pérdidas en diferentes momentos y de diferentes maneras en nuestra vida. Todos. De hecho, cuando estamos pequeños, ¿cuántos de nosotros perdimos los dientes? ¿Verdad? Que los pequeñitos pierden los dientes para darle paso a los dientes que vas a tener pues por el resto de tu vida, ¿verdad? Hasta que te hagas viejito y los vuelvas a perder, ¿verdad? Algunos de ustedes pierden la paciencia muy fácilmente, ¿verdad? Algunos de ustedes están perdiendo el cabello, ¿verdad que sí? Pasa la vida y muchos perdemos diferentes cosas y tenemos pérdidas de diferentes maneras. La realidad es que algunas pérdidas pues no tienen el mayor impacto. Bueno, pierdes tus llaves, pues sacas una copia, ¿no? Pierdes tu billetera, pues te va a tocar lidiar con ir a sacar los documentos, pedir una tarjeta nueva. No tienen el mayor impacto, pero hay otras pérdidas y de esas son las pérdidas que vamos a hablar el día de hoy. Hay pérdidas que afectan profundamente nuestra vida. Hay pérdidas que impactan nuestra vida y la afectan profundamente. Quizá tú tenías un sueño, quizá tenías un proyecto y por alguna razón, yo no sé por qué, pero de repente ese proyecto, ese sueño, ese anhelo se esfuma y no está más contigo. Lo has perdido, ¿verdad? Eso trae dolor muchas veces a nuestra vida. Quizá puede ser tu trabajo, puede ser los ahorros de toda tu vida. A veces nos esforzamos desmedidamente trabajando porque queremos tener un patrimonio para nuestra familia, queremos tener ahorros, ¿verdad? Queremos tener seguridad financiera y un mal movimiento. O alguien que de repente apareció en tu vida y te hizo una mala jugada y pierdes tu casa, pierdes tus ahorros, pierdes todo aquello por lo que te has esforzado y has invertido tu vida. Y eso trae dolor a nuestra vida. Y eso trae temor, trae frustración. ¿A poco no? Quizá tu salud, quizá el día de hoy estás lidiando con alguna enfermedad en tu vida. Y perder la salud también trae temor. Trae temor de qué va a pasar conmigo. ¿Será que Dios me permitirá que sea sanado? ¿Será que voy a salir adelante con esta enfermedad? Quizá una relación sentimental. Quizás has perdido tu matrimonio. Quizá algo sucedió entre tú y tu esposo, entre tú y tu esposa, y terminaron en divorcio, terminaron separados. Y eso trae dolor a nuestra vida. Eso trae dolor a la vida de la gente. Eso trae dolor a la vida de las personas que están alrededor, de los que están enfrentando esa pérdida. ¿Qué tal la pérdida de un ser amado? ¿Alguna vez has enfrentado la pérdida de un ser querido, de alguien que amabas mucho y falleció, murió y ya no está más contigo? Esas pérdidas traen dolor, ¿sabes? Nunca volvemos a ser las mismas personas. Hay pérdidas en nuestra vida que nos van a dejar un vacío, que nos van a dejar de tal manera nuestra vida que ya nunca volveremos a ser igual. ¿Sabías eso? Nunca vuelve a ser lo mismo. Las pérdidas, este tipo de pérdidas, estas pérdidas que impactan nuestras vidas, pueden ser dolorosas y pueden ser muchas veces desgarradoras. Pero aquí está la esperanza que tenemos, iglesia. Aquí está la esperanza que tú y yo tenemos.
que si hemos entregado nuestra vida a Cristo, que si hemos depositado nuestra esperanza en Jesús, esa esperanza puede trascender el dolor. Esa esperanza puede trascender el sufrimiento. Esa esperanza puede trascender aquella pérdida que estés enfrentando. Ahora, quizá tú dices, hermano, pero este mensaje que yo ni siquiera estoy pasando por una pérdida en mi vida, ¿no? Pues déjame decirte que es cuestión de tiempo si no has perdido algo en tu vida. Es cuestión de tiempo, porque todos vamos a enfrentar pérdidas en nuestra vida. Sobre todo, entre más vivimos, entre más Dios nos permite vivir en esta tierra, tú y yo vamos a enfrentar pérdidas. Y no nos gusta perder, ¿a poco no? Nos gusta ganar. ¿A quién no le gusta ganar? A mí me gusta ganar. La mayoría de los que estamos aquí nos gusta ganar. No nos gusta perder. De hecho, cuando le vas a un equipo deportivo, por ejemplo, los que le van al fútbol, cuando su equipo gana, dice ganamos, ¿verdad que sí? Pero cuando pierden, dicen perdieron, ¿verdad? Porque no nos gusta perder, nos gusta ganar, ¿verdad? No rechazamos la pérdida. Y es importante que tú y yo no rechacemos la pérdida, sino que enfrentemos la pérdida. Y no solamente enfrentarla, sino que la atravesemos. Y hoy vamos a aprender acerca de eso tú y yo. Por eso es importante este mensaje, porque tú vas a enfrentar la pérdida. Yo enfrentaré la pérdida, pero es importante que aprendamos en la palabra de Dios a atravesar la pérdida. ¿Cómo podemos enfrentar la pérdida desde una perspectiva bíblica y encontrar fortaleza y esperanza en medio del dolor, en medio de la pérdida? Es muy interesante, pero Dios nos ha dejado un recurso maravilloso, y ese recurso es su palabra. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia que está en Roma, y en esa carta está esta porción que dice de esta manera. Dice en Romanos 15:4, dice, todo lo que se escribió en el pasado, y Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque hasta ese día que Pablo está escribiendo esta carta, no había Nuevo Testamento. Entonces Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Dice, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos. Qué interesante, porque la palabra de Dios está para enseñarte a ti y enseñarme a mí. Dice, para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Qué maravilloso, porque Dios nos dejó el recurso de su palabra. Ahora, es muy interesante porque muchos de los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, conocemos ciertas historias de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿a poco no? Muchos de ustedes han de conocer la historia de Jonás y el gran pez, ¿verdad? Que el gran pez se tragó a Jonás, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos la historia del arca y el diluvio. ¿Se acuerdan de esa historia? Muchos se han de acordar, ¿no? Aún los que quizás están aquí por primera vez saben de esas historias. Se acordarán de David contra Goliat y cómo David, en el poder de Dios, derrotó a este guerrero poderoso, ¿verdad? Y son historias que uno se queda, wow, qué maravillosas, qué bonita historia. Pero déjame decirte que la Biblia no solamente son historias bonitas, sino que, según el apóstol Pablo en este versículo, cada historia que encontramos en la palabra de Dios es para que tú y yo podamos aprender a perseverar en mantener nuestra esperanza. Cada una de las historias de la palabra de Dios, cuando tú vas a tu Biblia y abres el Antiguo Testamento y ves esas historias maravillosas, son para enseñarte a ti a poder aprender a perseverar en mantener la esperanza. Y hoy vamos a ver una de esas historias. Hoy vamos a ver la historia de un hombre llamado David. ¿Han escuchado del rey David? La mayoría de nosotros hemos escuchado acerca del rey David. Y el rey David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba profundamente a Dios. Era un hombre que tenía un gran respeto por Dios. De hecho, cuando vamos al libro de los Salmos, muchos de los salmos que encontramos registrados en la Biblia fueron escritos por este hombre llamado David, por el rey David. Era un hombre, era un poeta, un hombre que
que escribía estas poesías que más tarde se convirtieron en el himnario del pueblo de Israel y donde plasma muchas de sus emociones. Y este hombre era un gran hombre de Dios, un hombre que tenía sintonizado su corazón con Dios. Pero ¿qué crees? Este hombre sucumbió ante la tentación. Y qué importante esto, porque esta es una advertencia para ti y para mí también, iglesia. La Biblia dice que el que se cree firme, que se cuide de no caer. Porque la Biblia también dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el rey David, aun cuando tenía una relación con Dios íntima, una relación profunda, sucumbió ante la tentación y cayó en pecado. Cayó en el pecado de adulterio. Y tú y yo debemos tener esto presente, porque tú y yo debemos cuidar nuestra vida. No te sientas como que ya estás tan bien con Dios que puedes descuidar tu vida, porque Satanás está al acecho. Satanás te está buscando y quiere destruir tu vida, quiere destruir tu propósito. Es importante que tú y yo nos mantengamos alerta. Vive alerta. No te duermas en tus laureles. David hizo eso y cayó en pecado, un pecado grave, en el pecado de adulterio, y se metió y tuvo una relación con una mujer que no era su mujer. Y fruto de esta relación es que nació un niño. Y sabes, cuando tú y yo pecamos, el pecado tiene consecuencias. Dios es bueno, Dios es fiel, y cuando tú y yo no venimos en arrepentimiento delante de Dios, Él perdona nuestro pecado, pero el pecado sigue teniendo consecuencias, y David sufrió las consecuencias de su pecado. El rey David sufrió la disciplina de Dios, y es ahí donde vamos a entrar en esta historia, en este pasaje, donde David, por causa de su pecado, enfrentó la pérdida, pero vamos a ver y vamos a rescatar algunos pasos que David tomó para atravesar la pérdida que él enfrentó. ¿Están conmigo, iglesia? Ok, vamos a entrar en este pasaje de la palabra de Dios. En 2 Samuel, y ustedes pueden leer el contexto de este pasaje en su casa. Obviamente no voy a entrar en detalles porque si no, aquí estaríamos toda la tarde. Pero vamos a comenzar en el versículo 15. Hablábamos que fruto de esta relación de adulterio es que nació un bebé, ¿verdad? Bueno, aquí comienza la historia. Y el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, aquí está la terrible noticia. El niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo hablábamos con el rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Y luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David se fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un niño al que llamó Salomón. Qué tremenda historia, ¿a poco no? Qué tremenda historia. Bueno,
Vamos a rescatar ciertas cosas de esta historia tú y yo, para aprender que cuando tú y yo enfrentemos la pérdida, también podamos atravesar, enfrentar la pérdida a la manera en que Dios nos ha dejado en su palabra. Y lo primero que tú y yo podemos aprender de cómo enfrentar la pérdida es que necesitas aceptar lo que no puedes cambiar. Necesitas establecerte en la realidad. Vuelve a la realidad. En el versículo 23 leíamos que decía, pero ahora el niño murió. Eso fue lo que David le respondió a sus oficiales cuando le preguntaron que por qué estaba actuando de la manera que estaba actuando. Le dice, pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? Y mira qué interesante lo que dice aquí. ¿Puedo acaso devolverle la vida? Todos aquí sabemos que no se puede. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos el poder de regresarle la vida absolutamente a nadie. Ese poder y ese privilegio y esa característica solamente le pertenecen a Dios. ¿A poco no? Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí David? Bueno, David estaba aceptando lo que él mismo, siendo rey, no podía cambiar. Y tú y yo también necesitamos aceptar y establecernos en la realidad cuando enfrentemos la pérdida en nuestra vida, sea cual sea que estés enfrentando el día de hoy. Ahora, ¿a poco no es verdad, iglesia, que cuando enfrentamos la pérdida, cuando vienen y nos traen esa noticia que causa dolor en nuestra vida, en nuestro corazón, lo primero que decimos es, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, ¿cómo? Si en la mañana estaba hablando por teléfono con él. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? ¿Cómo? Si apenas hace 2 horas estábamos texteando. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? No puede ser posible. Y quizás estás enfrentando la pérdida en tu matrimonio y tú dirás, pero ¿cómo? Si teníamos planes, si teníamos proyectos como familia y como matrimonio, ¿cómo? ¿Cómo pudo haber esto sucedido? No es posible que esto me esté sucediendo a mí. Nos negamos. Parece ser que cuando recibimos la noticia de la pérdida de nuestra vida, parece ser que nos bloqueamos, como si entráramos en shock y resistimos el aceptar la realidad, ¿verdad? Algunos piensan, esto tiene que ser una pesadilla. No puede ser que esto me esté pasando a mí. Esto tiene que ser un sueño del cual voy a despertar y esto no es la realidad. Nos negamos a aceptar la realidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he enfrentado pérdidas en mi vida donde me cuesta tanto aceptar la realidad de lo que está sucediendo. Todos saben aquí que en el 2022, una persona que amábamos profundamente, que era mi tía, pero la verdad es que era como una madre para mí, falleció. Pasó por un proceso de cáncer, algo muy doloroso, no solamente para ella, pero para nosotros como familia. Y nos costaba aceptar. Nos dieron la noticia y nos costaba aceptar. Decíamos, no, Dios la va a sanar. No pasa nada. Y sí estaba pasando. Sí estábamos enfrentando. Y tuvimos que enfrentar la pérdida. Nos cuesta. Yo no sé si a ti te ha pasado. No sé si a ti te ha costado plantarte, sentarte en la realidad de lo que está sucediendo. Es una reacción natural muchas veces, ¿no? Nos resistimos, no queremos aceptar la pérdida de nuestra vida. Pero la realidad es que si no salimos de eso, si permanecemos ahí sin aceptar la realidad, lo único que va a hacer en nuestra vida es que va a prolongar el proceso de dolor y de desesperanza. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hizo el rey David: acepta tu nueva realidad. Acepta tu nueva realidad. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil. No ha sido fácil. Sea cual sea que es tu pérdida. Quizá el día de hoy estás enfrentando un divorcio, una relación rota.
la pérdida de un ser querido. Yo sé que es difícil, pero es importante que comiences por este paso. Acepta la realidad. Ahora, aceptar la realidad no significa que deja de ser algo malo. No significa que dejas de ser algo triste o un evento trágico en nuestra vida. No. No me malentiendas. Aceptar la realidad no significa que, bueno, voy a hacer como que no me importa. No, sí importa mucho. Aceptar la realidad no significa que no te duele. Por supuesto que duele. Yo sé que duele. Yo he estado ahí también. Sé que duele la pérdida. Aceptar la realidad es que no, aceptar es simplemente reconocer que no puedes cambiar. No puedes cambiar. Debes continuar adelante. Por más que lo anheles, por más que lo desees, por más que quieras, aceptar la realidad no se puede, es aceptar que no puedes cambiar la situación que estás enfrentando. Es aceptar que no puedes cambiar la pérdida que estás enfrentando. Así es que el primer paso es acepta la realidad que estás viviendo. Acepta esta nueva realidad. Mira la pantalla. Yo quise hacer esta pregunta porque quiero que te tomes quizá unos segundos, porque quizá hay una nueva realidad en tu vida que no has aceptado. ¿Qué necesito reconocer? Dice. Que no puedo cambiar para poder avanzar. ¿Qué hay en tu vida, mi hermano, mi hermana, mi amigo, tú que estás aquí, tú que viniste aquí, que hiciste tiempo para estar aquí? ¿Qué necesitas reconocer el día de hoy? Que sabes muy bien que aunque tengas el anhelo y tengas el deseo y que quieras con todo tu corazón hacerlo, no lo puedes cambiar. ¿Qué necesitas reconocer? Hoy es el tiempo para que lo reconozcas y puedas avanzar, ir adelante con aquello que Dios tiene para ti. Segunda cosa que podemos rescatar de esta historia del rey David al enfrentar la pérdida es que necesitas entender que la pérdida no es el fin. La pérdida es parte del proceso de vida. La pérdida no es el fin. En el versículo 23 vemos al rey David, mira lo que dijo. Algún día, dice, él estaba aceptando esta realidad y mira las palabras de él. Dice, algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. Él tenía claro que él podía ir algún día en el futuro, ir a donde estaba el niño, pero él sabía que el niño no podía volver a él. Él tenía claro eso. En las pérdidas dolorosas llegamos a pensar, esto es el fin, aquí terminó todo. ¿Te ha pasado alguna vez cuando estás enfrentando un momento doloroso en tu vida que dices, aquí se acabó todo, ya no puedo con esto, no puedo? Y entras en una etapa de depresión en tu vida donde crees que ahí termina tu vida, hasta ahí llegaste, ya no puedes más. Bueno, necesitas saber que la pérdida que estás enfrentando o las pérdidas que vas a enfrentar en el futuro no es el fin. No, es parte del proceso de la vida. Es necesario que enfrentes la pérdida y que sepas que es parte de tu proceso. Dios te tiene en un proceso de transformación, en un proceso de santidad, en un proceso donde Él quiere que confíes cada instante de tu vida en Él. No es el fin, sea la pérdida que estás enfrentando, sea lo que sea la pérdida de un familiar, quizá la pérdida de una relación, quizá alguna pérdida material. Necesitas saber que no es el fin. En el caso de David, estaba enfrentando la disciplina de Dios. David había pecado contra Dios y él sabía muy bien que Dios lo estaba disciplinando. Y en la disciplina, en la pérdida, Dios puede tratar con nosotros por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Porque todos fallamos a Dios. Todos alguna vez, en alguna ocasión le hemos fallado a Dios. Y muchas veces nuestros pecados nos alcanzan, las consecuencias de nuestros pecados nos llegan a alcanzar, ¿verdad? Y entramos en ese proceso de disciplina. Pero
no todas las pérdidas que enfrentamos en nuestra vida, no toda época de dolor, no toda etapa de duelo en tu vida significa que es porque Dios te está disciplinando. Es muchas veces porque la vida es así. La vida es así, la vida es injusta muchas veces. A veces no podemos explicarnos por qué enfrentamos lo que enfrentamos. A veces no hay respuesta para esas preguntas. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué si yo estoy buscando de Dios y yo sirvo a Dios y trato de ser fiel a Dios, por qué estoy enfrentando esto? La verdad es que la vida es así. En la vida sufrimos, en la vida hay injusticias. En la vida enfrentaremos muchas aflicciones. Es lo que dijo Jesús. David, es muy interesante porque David no se enfocó en lo que acababa de suceder. El hijo de David acababa de morir. David estaba enfrentando la pérdida en su vida. Pero él no se enfocó en lo que acababa de suceder, sino que David se enfocó en la esperanza que estaba delante de él. Y mi consejo para ti esta tarde es que no permitas que la pérdida te defina. Deposita tu esperanza en el futuro, en el propósito, en el plan que Dios tiene para tu vida. Dios tiene grandes promesas para ti. Sea por lo que sea que estás pasando, Dios tiene grandes y maravillosas promesas para tu vida y tú necesitas enfocarte en eso. Y la realidad es que a todos nos ha pasado, ¿a poco no? Que pasa una situación en nuestra vida, inmediatamente todo nuestro enfoque está sobre esa situación de dolor. Es lo primero que hacemos, todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho, tú lo has hecho cuando has enfrentado un proceso de dolor. Todo está, ¿a poco no? Cuando nos cortamos, a veces nos hacemos una cortadita y todo nuestro enfoque y el dolor está en esa pequeña cortadita y muchas veces nos olvidamos de todo lo demás porque nuestro enfoque está en eso. ¿A poco no? Y eso es algo muy natural en nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos tanto en la pérdida, en lo que estamos enfrentando, en el dolor, que nos llegamos a olvidar de que Dios tiene un futuro prometedor para tu vida y para mi vida. Dios tiene grandes y maravillosas promesas para ti y para mí. Y ten cuidado de no solamente enfocarte en lo que estás enfrentando en ese momento cuando enfrentes la pérdida, sino que acuérdate que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios tiene un propósito para tu vida y que Dios quiere cumplir ese propósito en ti. No te enfoques solo en la pérdida. Enfócate en lo que Dios tiene para tu vida. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Eso es lo que encontramos en Cristo. Yo no sé si tú estás aquí, quizá muchos de ustedes ya están caminando con Cristo, pero quizá tú estás aquí y nunca habías escuchado de Jesús. Y déjame decirte que tú puedes encontrar esperanza en Jesús y que Dios quiere que vengas rendido a sus pies. Dios quiere que vengas en arrepentimiento y puedes rendir tu vida delante de Él porque Él quiere darte esa esperanza. La gente allá afuera busca y deposita toda su esperanza muchas veces en cosas que son vanas. ¿A poco no? Muchos se refugian en adicciones, muchos se refugian en el alcohol, muchos se refugian en el trabajo. Hay algunos que se refugian en trabajar y trabajar porque de esa manera sienten que no tienen que enfrentar la pérdida, ¿verdad? Pero Dios tiene una esperanza para tu vida y esa esperanza que Dios tiene para ti no se compara con absolutamente nada de lo que puedas encontrar allá afuera. En el versículo 4 dice: Él nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Qué maravilla eso, porque dice: lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Las promesas que Dios tiene para ti y para mí, la esperanza que podemos encontrar en Cristo,
no puede destruirse, no puede mancharse, ni puede marchitarse. Qué maravilla que Dios nos da esa promesa en nuestra vida y en Cristo podemos encontrar esperanza. La tercera cosa que podemos rescatar de este pasaje y de la manera en que David estaba enfrentando la pérdida es que podemos recurrir a Dios y no dejar de adorarlo. Es muy interesante, pero en el versículo 19 dice que los siervos contestaron: sí, ya ha muerto el niño. Entonces David se puso de pie, se levantó y fue a la casa del Señor para adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso cuando estamos enfrentando el dolor de la pérdida? Algo que estaba pensando es que es muy común que la gente, cuando pasa por un tiempo doloroso de sufrimiento en su vida, muchas veces de alguna manera se enojan con Dios. Por alguna razón se imaginan que lo que están enfrentando en su vida, que el dolor que están enfrentando, que el sufrimiento que están enfrentando, Dios tuvo que ver con eso. De alguna manera se imaginan que Dios tiene que ver en el asunto. Y aquí estoy yo diciéndote: levántate y adora a Dios. De verdad adorar a Dios cuando estoy en este dolor tan profundo. ¿No les pasa? Vemos a alguien que enfrenta una situación difícil en su vida y muchas veces lo primero que dejan es alejarse, dar pasos atrás, alejarse de Dios. Hay cierta tendencia en cada uno de nosotros que tendemos a culpar a Dios por lo que estamos enfrentando, ¿no? Y uno dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta situación que estoy enfrentando? ¿Por qué me ha abandonado? Si Dios me amara, no hubiera permitido que pasara por esto. Son expresiones que muchas veces escuchamos. Lo interesante, iglesia, es que si hay algo que sentimos como una pérdida, que extrañamos, que nos duele haber perdido, es precisamente algo que Dios nos había prestado. ¿A poco no? Porque Dios es bueno, porque Dios nos permite experimentar bendiciones en nuestra vida, obtener cosas, disfrutar de ciertas cosas, solo por su gracia, no porque las merecemos. Es interesante, ¿no? Y la gente tiende a dar pasos atrás y alejarse de Dios cuando enfrenta situaciones de dolor, situaciones de pérdida en su vida. Así es que podemos aprender del rey David, porque el rey David dice que él se puso de pie, se levantó y lo primero que hizo es que fue a adorar a Dios. Y de alguna manera, cuando adoramos a Dios cambia la perspectiva de nuestra vida. Cuando tú y yo adoramos a Dios y nos enfocamos en la grandeza, en lo maravilloso, en la fidelidad, en la gracia, en la misericordia, en el amor que Dios tiene por nosotros, el dolor, el sufrimiento y la pérdida pasan a segundo término. Porque somos llenos de la presencia de Dios, porque Dios nos llena de su paz, porque Dios nos llena de ese gozo inexplicable que la gente allá afuera no entiende. ¿Has pasado por eso? ¿Te has llenado tanto de la presencia de Dios? A veces cuando estás pasando por un problema muy difícil y la gente hasta te pregunta: oye, pero tú tienes algo diferente. Te veo que estás enfrentando esto tan difícil y lo estás enfrentando de manera diferente. El rey David enfrentó la pérdida de manera diferente. Sus oficiales y sus siervos se sorprendieron. Dijeron: pero si estabas llorando, si estabas tirado en el suelo, si estabas ayunando mientras el niño está enfermo y ahora que ha muerto te levantas y vas al templo a adorar a Dios. Pues eso es precisamente lo que tú y yo debemos hacer. Porque cuando nos acercamos a la presencia de Dios en adoración, podemos encontrar consuelo para nuestra vida, podemos encontrar esa paz inexplicable que llegamos a sentir en momentos de dolor. Dios nos llena de su amor, Dios nos llena de su gracia, Dios nos
abraza en ese momento, sentimos el abrazo de Dios literalmente. ¿A poco no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Mira, este versículo del libro de Job, Job fue un hombre justo, según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Fue un hombre justo que enfrentó la pérdida en su vida. Job perdió a cada uno de sus hijos. Job perdió sus bienes materiales. Job perdió su salud. Job perdió todo lo que tenía. Y mira las palabras de Job cuando enfrentó la pérdida en su vida. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esta es la clave, iglesia. Esta es la clave. Cuando tú enfrentes momentos de pérdida en tu vida, busca a Dios en adoración. Ven y adora al Rey de Reyes. Ven y adora al Señor de Señores. Ven y adora a aquel que puede consolar tu corazón. Y dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea su nombre bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa debería de ser nuestra actitud cuando enfrentamos la pérdida. Recurre a Dios. Dios te fortalecerá. Dios te ayudará a atravesar, a enfrentar, a salir adelante cuando estés enfrentando la pérdida, por difícil que esto parezca. Él promete estar a tu lado en los momentos de dolor. Mira lo que dice Salmos 23:3, dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Este es el mismo hombre que perdió uno de sus hijos. Este es el mismo hombre. El que está escribiendo estas palabras es el rey David. ¿Cuántas veces la pérdida de nuestra vida trae confusión? Uno de los levitas escribió esta porción de este salmo porque por alguna razón estaba enfrentando cierta situación en su vida que no lograba entender. Y cuando tú y yo enfrentamos pérdidas, a veces trae confusión y decimos: Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto. Pero este levita escribió estas palabras, dice: traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui a tu santuario, fui al santuario de Dios y fue ahí donde entendí. Dios nos da entendimiento en su presencia. Cuando enfrentamos la pérdida, nos puede llegar a embargar el temor. Muchas veces decimos: ¿y qué va a suceder ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes? Uno de los temores más grandes que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, y esto te lo digo por experiencia, es porque llegamos a ver nuestro futuro sin esa persona que tanto amamos. ¿Qué va a ser de los cumpleaños? ¿Qué va a ser de las navidades? ¿Qué será de los momentos importantes de cuando vengan las bodas de los hijos, de los nietos? ¿Qué va a ser? ¿Qué voy a hacer si no está esa persona que yo esperaba, que yo había visualizado que esa persona estaría ahí y ya no está? ¿Qué voy a hacer? Y nos embarga el temor, ¿a poco no? Nos embarga la duda, el temor. Pero mira lo que dice este Salmo 34:4, dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos, de algunos, no, de todos mis temores. Cuando enfrentes la pérdida, decídete a adorar a Dios. Busca al Señor en adoración. La cuarta cosa que queremos rescatar de cómo David enfrentó la pérdida es que no te descuides, cuida de ti. En 2 Samuel 12:20, David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Después
regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Qué interesante, ¿no? Porque David estaba enfrentando un momento doloroso y justamente un día anterior no había querido probar bocado. Estaba tirado en el piso, estaba ayunando, estaba clamando a Dios. Pero dice en este versículo que David se levantó, se bañó, se cambió de ropa, regresó a su casa y comió. Muchas veces las pérdidas y el dolor que enfrentamos nos derrumban emocionalmente. ¿Han conocido gente así? Que están pasando por un momento doloroso en su vida y le acercas un plato de comida porque has notado que no han comido quizá en 1 o 2 días y le dices, necesitas comer. No puedes estar y pasar el tiempo sin comer, y vas y le acercas y dices, no quiero comer, no tengo apetito, no tengo hambre, no me des nada, por favor. ¿Les ha pasado? Gente que está pasando por tiempos de dolor y se empieza a descuidar físicamente, se empieza a dejar la barba, se empieza a dejar crecer el pelo, quizá deja de bañarse, deja de cuidarse, de cuidar su físico, se da a lo que venga, ¿verdad? Y es importante que tú y yo no caigamos en eso cuando enfrentamos la pérdida. David se levantó del suelo. David no se quedó tirado en su dolor, en su angustia, en su sufrimiento. Él se levantó y tú también necesitas levantarte. Tú también, cuando enfrentes el dolor, la pérdida, el sufrimiento, necesitas levantarte. Las pérdidas tienen el poder de hacer que descuidemos nuestra vida. Nos quitan el apetito, no tenemos ganas de arreglarnos. Algunos duermen mucho o algunos, por alguna razón, no pueden dormir absolutamente nada, ¿verdad? Estas actitudes pueden ser destructivas. Déjame darte un consejo. Hazte un favor a ti y hazle un favor a la gente que te ama. Cuídate a ti mismo. Si Dios te ha dado el privilegio de la vida, si Dios aunque estés enfrentando la pérdida y el dolor, si Dios te permite seguir viviendo, cuídate, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para tu vida, Dios no ha terminado contigo, Dios quiere que sigas adelante. Así es de que cuídate a ti mismo por amor a ti y por amor a la gente que está a tu alrededor y te ama. Quizá no te has dado cuenta, pero hay gente a tu alrededor que está sufriendo por ti. Hay gente a tu alrededor que cuando nosotros enfrentamos la pérdida nos ve y sufre con nuestro dolor. Hazte un favor a ti, hazle un favor a la gente que está a tu alrededor, a la gente que te ama. Cuídate a ti mismo. La quinta cosa que podemos rescatar, y esta es la última, es que cuando enfrentes la pérdida, sé un instrumento de consolación para otros. ¿Cómo? Mira lo que hizo David. Dice que entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé. Qué interesante. Porque cuando enfrentamos la pérdida, generalmente nos enfocamos totalmente en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento y nos cuesta mucho levantar la cabeza y ver a la gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Bueno, David hizo lo contrario, teniendo todo el derecho, porque tenemos el derecho de hundirnos en nuestro dolor, ¿a poco no? Tenemos el derecho de enfrentar quizá la pérdida como nosotros bien nos parezca, pero fíjate que David no se enfocó solo en él, sino que decidió levantarse, decidió ver a su alrededor y darse cuenta que la madre del niño también estaba sufriendo. Iglesia, déjame preguntarte algo. ¿Quién crees que estaba sufriendo más, David o la madre del niño? ¿Quién crees que estaba sufriendo más, David o la madre del niño? ¿Quién sufrirá más? Hay un apego especial con la mamá, ¿verdad que sí? Todos aquellos que tenemos a nuestra madre sabemos que hay un apego especial con nuestra madre, ¿verdad? Seguramente la mamá estaba sufriendo más. Y aunque esta historia
Se trata del rey David y la pérdida que estaba enfrentando. David no se enfocó solamente en él y dijo, pobrecito de mí, pobre de mí, mira cómo estoy aquí sufriendo esta pérdida. David se levantó, David se puso de pie. Tú también tienes que ponerte de pie cuando enfrentes la pérdida. Y no te enfoques en ti mismo, sino que voltea y ve a tu alrededor y mira que hay gente que está sufriendo también. ¿Cuántos saben que un divorcio, por ejemplo, es muy doloroso? Una separación trae mucho dolor a las dos partes, ¿a poco no? Y muchas veces los padres no se dan cuenta que los hijos también están sufriendo, porque están tan enfocados en su problema, en lo que ellos están enfrentando, que no se han dado cuenta cuánto sufren sus hijos. Hay gente, hay familias que pierden a un ser querido y se enfocan tanto en su dolor que se olvidan que hay personas a su alrededor que también están sufriendo por la pérdida. No te enfoques solo en tu dolor. Levanta la cabeza, levántate y sé un instrumento en las manos de Dios para consolar a otras personas que también están sufriendo. No te hundas simplemente en el dolor. Levanta la mirada, observa a tu alrededor. Quizá hay alguien que necesita ser consolado por ti. Consuela a otros, aun cuando tú mismo estás enfrentando el dolor. Segunda de Corintios, me encanta este pasaje, la verdad. En el capítulo 1, versículo 4 dice que Dios, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. No solamente para que estemos ahí en los brazos de Dios y no hagamos nada. Dice que Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros también podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. No te enfoques solo en tu dolor, no te enfoques solo en el proceso que estás enfrentando tú. Levanta la cabeza, mira a tu alrededor. Hay gente a tu alrededor que también está sufriendo. Estaba pensando y estaba reflexionando que cuando enfrentamos la pérdida puede traer tres resultados a nuestra vida. Tres resultados. El primer resultado es que la pérdida tiene el poder de destruir tu vida. Si tú te dejas, la pérdida tiene el poder, el dolor que estás enfrentando, el sufrimiento que estás enfrentando, tiene el poder de destruir tu vida. ¿Han escuchado de personas que no pudieron soportar el dolor y terminaron quitándose la vida? Qué triste, porque la pérdida tiene el poder de destruir nuestra vida. El otro resultado es que la pérdida puede definirte. Yo no sé si quizá en tu entorno, quizá en tu trabajo, en tu familia, hay ciertas personas que son muy difíciles de tratar. Y quizá preguntas y dices, ¿por qué esta persona actúa de la manera que actúa? Es que perdió a su esposa y no ha podido superar la pérdida. ¿Por qué esta persona tiene tanta amargura en su corazón? Es porque perdió su matrimonio y no ha podido superarlo. ¿Sabes que la pérdida en nuestra vida puede definirte? No permitas que la pérdida te defina. Mejor sé definido por la esperanza que Dios puede ofrecerte. Ahora, el tercer resultado es que la pérdida, cuando enfrentamos la pérdida de la manera correcta, puede ayudarnos a crecer. Puede ser un escalón para ir adelante y alcanzar aquello que Dios tiene para tu vida. Que Dios tiene grandes promesas, grandes cosas, cosas maravillosas. Dice la Biblia que cosas que ningún oído ha escuchado, ningún ojo ha visto, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, aquellos que han puesto su esperanza en Él. Dios tiene grandes cosas para tu vida. No permitas que la pérdida te destruya, no permitas que la pérdida te defina. Mejor
confía en el Señor, recibe la esperanza que Cristo ofrece, ve adelante por aquello que Dios tiene para tu vida, recibe el consuelo de Dios, consuela a otros y ve adelante, atraviesa la pérdida. No te quedes abrazando el dolor, no te quedes aferrado al sufrimiento, sino que enfrenta con valentía la pérdida y atraviesa esa etapa en tu vida. Déjame preguntarte, ¿cuál de estos 3 resultados escogerías tú? ¿Qué es lo que quieres para tu vida cuando enfrentes la pérdida? ¿Quieres ser destruido? ¿Quieres ser definido? ¿O quieres crecer y alcanzar aquello que Cristo tiene para tu vida? Tú hoy puedes decidir que cuando enfrentes momentos de pérdidas, no las atravieses en tus fuerzas. Tú puedes atravesar esas temporadas de pérdida tomado de la mano de Dios que te ama y que nunca te abandonará. Sé fuerte, sé valiente, no temas porque el Señor está contigo en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de pérdida. Dios no te ha abandonado, Él está a tu lado, Él te ama y Él quiere sostenerte con su diestra de victoria, iglesia. Esta es la conclusión de este mensaje. Yo de verdad que anhelo que hayas tomado nota, porque como dije al principio, es cuestión de tiempo para que cada uno de los que estamos aquí enfrentemos la pérdida y volvamos a enfrentar la pérdida y una vez más enfrentemos la pérdida. Así es que, ¿cómo podemos enfrentar la pérdida? Bueno, acepta lo que no puedes cambiar, vuelve a la realidad, plántate en la realidad, plántate en tu nueva realidad, que ya no puedes cambiar aquello que anhelas, aquello que deseas cambiar, simplemente no se puede. Entiende que la pérdida es parte de tu proceso. La pérdida es parte del proceso de la vida, pero no es el fin. Recurre a Dios cuando estés enfrentando la pérdida y adórale. Búscale en adoración. Llénate de la presencia de Dios. Exalta su nombre. Tú tienes un Dios más grande que cualquier pérdida que tú estés enfrentando el día de hoy. Cuida de ti, no te descuides, no caigas en eso. Hazte un favor a ti y hazle un favor a la gente que te ama. Cuida tu vida, come bien, aliméntate bien, haz ejercicio, límpiate, rasúrate, córtate el pelo, no te des al dolor y al sufrimiento. Y por último, sé un bálsamo de sanidad para otros que están sufriendo. Aun cuando tú mismo necesitas ser consolado, Dios promete que Él te consolará en el momento de dolor para que tú también puedas ser instrumento en sus manos y puedas consolar a otros. Cierra tus ojos un momento, iglesia. Inclina tu rostro un momento. Yo no sé qué situación estás enfrentando el día de hoy. Yo no sé si hoy estás en una etapa de dolor en tu vida, en una etapa de sufrimiento. Yo no sé si hoy estás enfrentando la pérdida quizá de un ser querido. Yo no sé si estás enfrentando hoy una pérdida relacional. Yo no sé si hoy estás enfrentando quizá la pérdida de un sueño, un proyecto que tenías y ya no se pudo dar. Yo no sé si hoy estás enfrentando la pérdida de tu salud, quizá la pérdida de tus finanzas. Yo no sé qué estás enfrentando el día de hoy, pero lo que sí sé es que Dios te conoce, que Dios conoce perfectamente la situación que estás enfrentando. Y Dios quería que escucharas este mensaje, porque Dios quiere que agarrado, tomado de su mano, atravieses por esta etapa de pérdida. Señor, hoy te pido para que seas tú sanando corazones, Señor, esta tarde. Hoy clamo a ti, Señor, para que si hay aquí una persona que está enfrentando un tiempo de dolor, de sufrimiento, de pérdida en su vida, seas tú, Señor, fortaleciéndole, ayudándole, Señor,
en la etapa que está enfrentando. Señor, que esta persona sepa que tú no has terminado, Señor, que todavía tienes un futuro prometedor para ella, para él, Señor. Que hay cosas grandes y maravillosas que tú tienes guardadas para ellos, Señor, que ellos ni siquiera se imaginan, Señor. Que ellos hoy pueden confiar en ti, en tus promesas, porque en ti tenemos una esperanza viva e inmarchitable. Yo no sé si hoy Dios tocó tu corazón a través de este mensaje, pero así como estás con los ojos cerrados, si Dios habló a tu vida de alguna manera, te voy a pedir que levantes tu mano. Levanta tu mano si Dios habló de alguna manera a tu vida. Si quizás estás enfrentando la pérdida, el dolor, el sufrimiento esta tarde. Señor, te pido por estas manos levantadas, Señor. Señor, tú conoces cada pensamiento, Señor. Tú escudriñas sus corazones, Señor. Y yo te pido que seas tú consolando sus corazones, sus vidas, Señor. Que les recuerdes constantemente el profundo amor que tú tienes por ellos y que tú tienes un propósito y un plan para sus vidas y que este no es el fin, que este es parte del proceso, Dios. Señor, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Yo no sé si hay alguna persona aquí que no conoce a Jesús, que nunca ha entregado su vida a Cristo, pero si hoy tienes el anhelo, el deseo de rendir tu vida a Cristo, si hoy Dios ha hablado a tu vida y quizá Dios te ha estado llamando una y otra vez y hoy es el día de salvación y hoy quieres rendir tu vida a Jesús, hoy le dices a Dios: Señor, ya no puedo más con esto que estoy enfrentando. Hoy estoy aquí, Señor, rendido a tus pies. Sé que te he fallado, Señor, pero hoy quiero un cambio en mi vida. Hoy quiero tener esa esperanza de la cual habló el predicador, esa esperanza inmarchitable, esa herencia que tengo en los cielos. Señor, hoy quiero entregar mi vida a ti. Si tú eres esa persona que quiere entregar su vida a Cristo el día de hoy, levanta tu mano porque queremos conocerte nada más. Todos están con los ojos cerrados. Gracias, Señor, por estas manos levantadas, Señor. Te doy gracias por esta persona, Señor. Llénalo de tu amor, Señor. Llénalo de tu presencia, Señor. Que esta decisión que está tomando el día de hoy, Señor, sea una decisión que va a transformar su vida, Señor, de una manera radical, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación, por la vida eterna que tú nos ofreces, Dios. Gracias por este servicio y este mensaje. Señor, en este momento te damos la gloria y te damos la honra solo a ti, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.